Bienvenidos a La Historia en Minutos, un programa de entrevistas que el Archivo General de la Nación presenta con la finalidad de que podamos conversar y también profundizar sobre temas, hechos y personajes históricos de la mano de investigadores e historiadores. Hoy, que vamos a conversar sobre la Guerra de Abril del año 1965, nos acompaña el historiador y director del Archivo General de la Nación, Roberto Casal. Bienvenido. Muchas gracias. Un honor, Karina. Un honor para nosotros. Aprovecho para felicitarla a usted y a sus compañeros por esta labor extraordinaria que están haciendo. Gracias, don Roberto. Aunque quizás para nosotros que trabajamos en el Archivo General de la Nación y que estamos en constante contacto con la historia, pudiera resultar quizás una pregunta sencilla. Sí me gustaría que iniciáramos esta conversación con la razón por la cual se da esta guerra civil del año 1965. La sociedad dominicana había acumulado graves tensiones sociales producto del desarrollo capitalista y del autoritarismo del régimen de Trujillo. Entonces se necesitaba un cambio democrático avanzado. Y eso no se produjo, entre otras cosas, porque la voluntad del pueblo en esa dirección expresada en las elecciones del 20 de diciembre de 1962 fue vulnerada en el golpe de Estado de 1963. Es decir, apenas 7 meses después de llegado al poder el profesor Juan Bosch. De manera que al problema global se agregó un problema específico de la vulneración de la legalidad democrática. Se estaba en un régimen autoritario, en una sociedad que demandaba un orden democrático, y no cualquier orden democrático, sino un orden democrático avanzado. Y esta demanda repercutió en vastos sectores, entre ellos militares, formados en la época de Trujillo, pero muchos de ellos partidarios de un régimen democrático porque se habían formado académicamente. Es una generación académica que sale de la Academia Militar Batalla Las Carreras. Entonces hay una simbiosis, un acercamiento entre diversos sectores del pueblo, muy amplios, desde sectores de la burguesía, burguesía media, a sectores populares. Y estaba claro en los meses anteriores a abril del 65 que había una demanda de democracia y de democracia avanzada, de transformaciones como las había propuesto la Constitución de abril de 1963, constitución que fue desconocida en el golpe de Estado. De manera que había una demanda ampliamente aceptada de retorno de Bosch y reposición de la Constitución de 1963, lo que hace que un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado el que se produjo, un contragolpe de Estado el 24 de abril en primeras horas de la tarde, se transformara ipso facto en una movilización popular sin precedentes que da lugar a la instauración de un gobierno provisional constitucional y a una manifestación, yo diría, unánime o casi unánime de la población activa del país, con excepción de la cúpula militar conservadora y de sectores muy derechistas que habían quedado fraccionados y aislados. De manera que fue este acontecimiento un producto de un proceso histórico y de un estado de conciencia social y política que abrió las puertas a la deseada democracia avanzada que requería este país. Claro, y una conciencia social y política, como usted dice, que se vio evidenciada en la participación masiva de casi todos los sectores. Incluso antes de iniciar, conversábamos sobre la participación de la mujer y sobre la participación también de militares formados que entonces aportaron a que esta guerra civil se desarrollara. Podemos conversar un poco sobre Francisco Alberto Camaño Deño, militar, coronel, que fue el líder de esta guerra. No fue el líder inicial, en realidad el mentor fue el teniente coronel
Rafael Tomás Fernández Domínguez. Fíjense que Fernández Domínguez, al igual que Camaño, era hijo de un alto oficial trujillista. Es decir, son personas que surgieron del régimen de Trujillo, se formaron ahí, pero tuvieron la honestidad, la sabiduría, la capacidad. Eran próceres, fueron próceres de darse cuenta de que el país tenía que cambiar. En sus orígenes los dos fueron trujillistas. Entonces, bueno, Fernández Domínguez fue extrañado porque intentó oponerse al golpe de Estado, se le designó en un cargo diplomático, pero desde fuera él gestionó la formación de un grupo secreto, alrededor de personas, algunos ya fuera de las Fuerzas Armadas porque habían sido destituidos, pero otros permanecieron porque era un sentir ya amplio en las Fuerzas Armadas, y le tocó al teniente coronel también Miguel Ángel Hernando Ramírez la jefatura del movimiento secreto que recibió el nombre de Enriquillo. Entonces, en este movimiento secreto participaron centenares de oficiales. La mayoría de la oficialidad de las Fuerzas Armadas estaba comprometida, un hecho realmente extraordinario y que explica por qué el régimen del triunvirato se desplomó en la madrugada del 24 al 25 de abril. ¿Qué pasó? Que en San Isidro había un núcleo derechista, rabioso, dirigido por el entonces general Elías Wessing y Wessing, que logró arrastrar a la aviación militar por instrucciones de los agregados militares de Estados Unidos. Es decir, la resistencia de San Isidro fue alentada, presionada por los delegados militares de Estados Unidos porque para la política norteamericana era intolerable que un régimen conservador cayese por efecto de una movilización popular. El tema, el gran fantasma era la presencia de comunistas. Claro que sí, que había comunistas o llamados comunistas. Vamos a ponerlo sí y no. Porque a cualquiera le ponían el San Benito de comunista. Pero sí, toda la gente de izquierda, en sentido general, estaba participando. Para los norteamericanos ya era señal de un asalto del comunismo. Lo creían y no lo creían, porque al mismo tiempo ellos debían saber que en realidad el país no estaba preparado por una revolución socialista, ni era el objetivo. Yo se lo puedo decir como participante en los movimientos estudiantiles de la época y participante en el mismo proceso, como una persona muy de la base, pero yo percibía todo lo que pasaba y en todo momento ese proceso estuvo dirigido por los militares constitucionalistas. La izquierda tuvo una participación indudablemente importante, pero nunca dirigente, de manera que fue una falacia arguir el pretexto del comunismo, pero así fue que se evitó mediante, primero, el aliento a los militares derechistas de San Isidro y en segundo lugar, ya cuando fueron derrotados, porque terminaron siendo derrotados en la tarde del 28 de abril, entonces ya ese día, el 27 de abril, perdón, ese día ya se decide la intervención militar que comenzó desde las primeras horas del 28 de abril. Así es, con la excusa de cuidar a los estadounidenses que estaban aquí en el país y los bienes entran al país para impedir esta revolución. Es correcto, la primera excusa fue esa, salvar vidas, proteger vidas de estadounidenses y de otros extranjeros, toda una falacia porque no hubo una sola víctima, incluso un columnista de Estados Unidos hizo una sátira diciendo que a un norteamericano le puso un nombre, hubo que retenerlo, porque ya todos estaban en el Hotel Embajador o ya en los portaaviones, o en el portaavión, que no sé si era uno o dos. El hecho es que ya había una flota frente al país, eso se movilizó muy rápido, y desde las bases de Puerto Rico, y entonces a ese señor había que retenerlo, porque había que demostrar que había norteamericanos en peligro. Pero ya días después, el presidente Lyndon Johnson leyó una lista de 56 comunistas
llamados comunistas, que la mayoría no eran tales comunistas, ni no eran miembros de partidos comunistas, ni nada por el estilo, donde decía que ellos tenían el control del proceso, lo cual era absolutamente incierto. O sea, ya sí, al final tuvieron que admitir que fue una decisión motivada por el peligro del comunismo. Muy bien. El papel de Francisco Alberto Camaño Deñó en la revolución del año 1965, ¿cuál fue desde su punto de vista? Bueno, cuando se produce la batalla del Puente, y esa batalla se produce cuando, en medio de una reunión en la embajada norteamericana, donde el embajador William Tapley Bennett llama a los constitucionalistas que se dirigieron a la embajada en busca de una tregua. Eran momentos muy duros de combates, con muchos muertos. Tapley Bennett llama a la rendición, los insulta, y Camaño rehúsa este conminamiento, mientras la mayoría de los ministros y militares, por lo menos muchos, se van a las embajadas o se ocultan. Camaño decidió irse al Puente Duarte, donde estaba el foco de la resistencia al ataque de San Isidro, ataque con tanques, con aviones, con infantería del CEFA, del Centro de Estudio de las Fuerzas Armadas, que era la unidad de combate más grande del país. Y Camaño entonces dirige la batalla del Puente, termina dirigiéndola. Entonces, ahí de ser el jefe militar designado ese mismo día por enfermedad del ministro de las Fuerzas Armadas, creo que fue designado ministro, ahora no estoy muy seguro, pero era el jefe militar, Hernando Ramírez, estaba enfermo, tenía un problema de hígado, en parte por el agotamiento, y estaba previamente enfermo, una persona excelente, un hombre serio, pero bueno, se dio de baja. Camaño es designado por el presidente provisional Molino Ureña, jefe militar, y entonces encabeza la batalla del Puente, forma el comando constitucionalista, rescata el proceso, se hace el líder inmediato y es designado por las cámaras reunidas legalmente el 3 de mayo presidente de la República. Renuncia a la condición de militar porque la Constitución de abril prohibía que un militar fuera presidente. Y entonces, bueno, Camaño en la condición de líder y de presidente es el personaje que tuvo la gloria de dirigir ese proceso. Muy bien. La participación de la mujer y los jóvenes, ¿a qué se debió en ese momento? ¿O cómo usted la calificaría? Yo diría que las dos cosas fueron cruciales. En los jóvenes nada extraño, en los jóvenes en sentido general, donde estaban las jóvenes, porque ya había una movilización de mujeres jóvenes previamente, después de la muerte de Trujillo, un hecho nuevo en la política dominicana, pero los jóvenes jugaron un papel fundamental desde la lucha antitrujillista. Es decir, el proceso político estuvo muy matizado por un componente generacional, que fue el repudio al pasado autoritario de Trujillo. Entonces ahí era natural que hubiese un reforzamiento todavía de jóvenes recién llegados, o sea, un matiz juvenil muy acusado. Pero yo pienso que todavía mucho más significativo fue la presencia masiva de mujeres. La mujer tradicionalmente estaba fuera de la política y todavía lo sigue estando en buena medida, a pesar de que ha habido ya grandes cambios positivos en esa dirección, como sabemos, pero en el momento de la Revolución de Abril hubo una participación masiva de mujeres que se quedaron con sus padres, con sus esposos, con sus hermanos, con sus hijos, es decir, y ellas mismas aparte, muchas. Es decir, una decisión masiva. Hubo desfiles de mujeres en la Revolución de Abril, mujeres combatientes, es decir, no solamente estaban ahí en términos generales, se quedaron en la zona haciendo actividades diversas, sino también como combatientes. Es un hecho nuevo en la historia porque, bueno, que decenas de mujeres, por lo menos decenas, yo puedo afirmarlo, fueran combatientes armadas activas, le dio una connotación muy interesante a ese proceso. Yo diría que trascendental.
Así es, y aprovecho la oportunidad para invitarlos a que visiten nuestra página web y a través de la fototeca del Archivo General de la Nación puedan ver estas imágenes. Nosotros tenemos muchas imágenes de la Guerra de Abril del año 1965, donde esto que nosotros estamos conversando, ustedes también lo van a poder visualizar y lo van a poder ver. Por lo menos para nosotros que trabajamos aquí en el archivo es impresionante uno poder ver las imágenes de todo un proceso y un hecho histórico y, como usted bien dice, ver a jóvenes, adultos, mujeres, hombres al frente, defendiendo lo que, como usted dice al principio, una democracia real. Democracia real, ¿a qué nos referimos con eso? Si usted pudiera abundar un poco más. Bueno, democracia social, democracia revolucionaria, que era lo que demandaba la sociedad dominicana, un régimen revolucionario que acometiera tareas democráticas en términos de participación masiva de la población en los asuntos públicos, en primer lugar, como está garantizado en la Constitución de abril de 1963. No es la constitución más revolucionaria posible, pero en su momento cumplió ese papel de aclarar derechos populares, pero además derechos sociales, que la misma Constitución los reconocía, los recababa. Podía haber, evidentemente, tareas más avanzadas, y eso hubiera sido factible en medio de un triunfo popular armado. Y desde luego a eso es que le tenían miedo los sectores conservadores. Pero bueno, cosas como la prohibición del latifundio, la reforma agraria, o sea, el derecho de los campesinos a la tierra, la prohibición de monopolios, es decir, la prohibición de propiedad de la tierra en manos de extranjeros, la tierra. Es decir, es una constitución progresista como estaba a la orden del día y como trató de hacer en algunos aspectos el régimen de Bosch, a pesar de que por la ofensiva de que fue víctima por parte de los sectores conservadores, las presiones, no tuvo tiempo ni la posibilidad de acometer muchas de estas reformas. Pero eso estaba en la mentalidad compartida, socializada de amplios sectores. Fíjense que mucha de la gente que tiene protagonismo en la Revolución de Abril venía incluso de partidos conservadores, porque habían evolucionado. Caso, por ejemplo, del canciller del gobierno constitucional, Jotin Curi, había sido dirigente de la Unión Cívica Nacional. O sea, lo pongo de ejemplo, pero el presidente del Congreso era Aníbal Campaña, había sido de la Unión Cívica Nacional. Entonces, eso lo que indica es que hubo un realineamiento ampliamente socializado a favor de la vigencia de estos derechos. Claro que sí. Y de un avance y un desarrollo como lo ameritaba en ese momento la sociedad dominicana. Absolutamente. Era inminente. Mire, los jóvenes de izquierda aspiramos al socialismo, pero yo pienso, por lo que yo viví, que la generalidad de la juventud de izquierda sabía que eso no era lo que procedía en ese momento, que había que apoyar un régimen democrático revolucionario, que era el programa que estaba vigente. Por lo menos eso es lo que yo percibí y estoy seguro que fue ampliamente predominante. Desde luego hubo personas que en los inicios, y yo pienso que luego depusieron bastante ese punto de vista, dijeron, esta no es nuestra guerra, y entonces tenían una actitud sectaria absurda. Los hubo, pero esos fueron casos irrelevantes y menores, eso no tuvo trascendencia. Y desde luego hubo también manifestaciones absurdas de ultraizquierdismo, de romper el frente, de romper el cerco, eso todo un disparate de gente radicalizada de manera absurda, porque eso no tenía sentido. Pretender romper el cerco del ejército de Estados Unidos, había que negociar y ya. Y eso Camaño lo entendió perfectamente. Camaño, en primer lugar, con un sentido altísimo de claridad política, se engrandeció como dirigente, de honestidad, de patriotismo y de realismo político. Bueno, no se podía llegar al objetivo porque fue
impedido por la intervención de las tropas de Estados Unidos. Claro que sí. Se firma el Acta de Reconciliación Nacional. ¿Cuál es el significado de esta firma? Bueno, este acta recogía los derechos de la Revolución de Abril. Fue un acto transaccional a cambio de que se reconocía ya un gobierno provisional, o sea, de que ya Bosch no era repuesto, que era el objetivo. La reposición del gobierno de Bosch, no se repuso la Constitución, pero sí la generalidad de sus cláusulas democráticas. Entonces, bueno, fue una forma, vamos a decir, mediada de la derrota. O sea, la revolución fue derrotada, pero fue una derrota pactada y no sangrienta, porque los norteamericanos calibraron que no podían aplastar eso so pena de un descrédito mundial. Desde luego había sectores dentro de ellos, por ejemplo el jefe de la 82 División, que era la que estaba, la principal tropa norteamericana en el país, aerotransportada, eran los paracaidistas, planteaba y quería acabar a sangre y fuego la zona constitucionalista. Pero yo diría que se impuso en los altos círculos de Washington la necesidad de un pacto que implicara un gobierno provisional, que llamara elecciones y un plan político para que esas elecciones fueran ganadas por un candidato conservador, como en efecto sucedió. Exactamente. Porque debo decir lo siguiente, la Revolución de Abril fue un proceso que se contuvo en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, bueno, ahí, desde que entran las tropas extranjeras, norteamericanas, las guarniciones se pasaron al otro lado. Es decir, la lealtad a los principios del retorno a la Constitución se quedó en manos de los militares en la ciudad de Santo Domingo. El pueblo se concentró en Santo Domingo, en los otros lugares no logró expandirse el proceso por diversas causas. Hubo varios intentos. En la Romana los trabajadores exigían armas, era el gran centro obrero del país. En Santiago la población también, de hecho se mandó una delegación, pero fue apresada, incluso con tanques. El hecho es que no se pudo extender. Y el campesinado, que era la clase mayoritaria de la población, estuvo ajena a ese proceso. Entonces, en lo fundamental ajena. ¿Qué pasó? Que la gente de ideas democráticas a la izquierda de las ciudades del interior, de las otras ciudades, vinieron a Santo Domingo. Entonces, bueno, hubo una especie de aislamiento, de concentración. Entonces, bueno, eso le dio mucha ventaja a Joaquín Balaguer, que logró el apoyo del campesinado a través de un realinto de fuerzas conservadoras, él como heredero de Trujillo, pero los sectores burgueses tradicionales aceptándolo bajo determinadas condiciones que fueron mediadas por los norteamericanos, los artífices de este pacto histórico que llevó a Joaquín Balaguer al Ejecutivo. Para finalizar ya esta entrevista, ¿qué conclusiones usted pudiera resaltar sobre la Guerra de Abril del año 1965 como importantes y que también puedan servir para que quienes nos ven continúen su proceso de investigación y de conocimiento sobre este importante hecho histórico? Sí, buena pregunta, porque en definitiva eso es lo importante, Karina, de que los procesos sean estudiados, visualizados con un sentido de presente y de conciencia histórica. Yo pienso que hay varias lecciones de importancia que da la Revolución de Abril. La unidad de propósitos, es decir, la superación de las estrecheces. Ahí se puso de manifiesto el patriotismo, el desinterés, la honradez. Eso fue un proceso muy bello en términos de participación, la necesidad de que el pueblo sea un agente activo. En la Revolución de Abril había participación, fue una democracia, fue una especie de islote dentro del país
pero un islote democrático. Camaño iba a los comandos, iba a los lugares a discutir. Se hacían asambleas en los cines donde se discutía política, pero con presencia del mismo Camaño. Y, en fin, yo resaltaría ese valor de la participación política, de la responsabilidad ciudadana y del contenido de la necesidad de cambios progresivos, que yo creo que sigue vigente. Está bien, el país ya ha avanzado en términos políticos hacia una democracia con muchos defectos, pero claro, no es el orden de aquella época. Tenemos una democracia finalmente estabilizada, pero con grandes tareas todavía por delante en términos de transformaciones sociales, etc. Entonces, el ejemplo de Abril me parece que debe ser el referente principal de lo que debe ser un orden democrático avanzado. Así es. Muchas gracias, Roberto Casá, historiador, director del Archivo General de la Nación, y a ustedes también por acompañarnos. Los invitamos a hacer clic en la campanita para que puedan recibir las notificaciones siempre que tengamos nuevos contenidos. Y también los invitamos a que puedan compartir este video, así como los demás videos que se encuentran en nuestro canal de YouTube, para que más personas puedan acercarse a la historia y la cultura. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en una próxima entrega.